en caída en la recaudación que ha sido histórica en los últimos 15 años. Estamos en comunicación con el economista Fernando Morra, director de análisis macroeconómico de Suramericana Visión. Fernando, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, ustedes lo señalaban, ¿no?, la semana pasada, esta caída histórica en la recaudación que ha tenido el gobierno de Milei, que más allá de un título, ¿qué significa y cómo pega a la economía? Bueno, lo que estamos viendo es un nivel, digamos, es comparar el nivel contra el nivel de los últimos años, digamos, y cuando uno mira eso, lo que está pasando es que la recaudación cayó a un ritmo que es muy pocas veces visto en los últimos 20 años. Uh-huh. Ni siquiera ni la crisis del 2008 y del 2009, ni otras recesiones anteriores, prácticamente es comparable con la pandemia, digamos, como para poner un orden de magnitud de la caída de la recaudación. ¿A qué se debe eso? A dos cosas diferentes. Primero, el hecho de que, obviamente, el cambio normativo, digamos, en ganancias, el hecho de haber eliminado la cuarta categoría de ganancias, hace que el impuesto se caiga casi un 30-40%. Uh-huh. Del otro lado, están cayendo también todos los impuestos vinculados con la actividad económica. El IVA que se recauda por DGI, digamos, que son las transacciones de ventas internas, que está cayendo casi un 15%, nos sirve también para entender qué está pasando con la economía, y también los impuestos, por ejemplo, de la seguridad social, que básicamente lo que nos está diciendo es, se está cayendo el ingreso de la masa salarial, es decir, de todo lo que cobran los trabajadores, eso en el orden del 20%. Son caídas muy importantes, y creo que el principal punto en este caso es que la dinámica que muestra esto hace que, si supongamos que uno tiene el mismo objetivo de déficit fiscal, uh-huh, bueno, si se te caen los ingresos, para cumplir con el mismo objetivo, vos tenés que recortar más gastos. Y eso hace que la política fiscal se vuelva, nosotros los economistas nos gusta decir la palabra procíclica, es decir, si la actividad está cayendo, la política fiscal, en lugar de tratar de evitar que caiga, va a hacer que caiga todavía más. Y te agrego una última cosa más. Esto le está pegando mucho más a las provincias y a los municipios que a la nación. ¿Por qué? Porque la nación tiene el impuesto país. Y el impuesto país, recordemos que este gobierno en diciembre lo modificó para que prácticamente todas las importaciones paguen impuesto país. Claro. Pasó de ser el 2% de la recaudación a ser casi el 10%. Uh-huh. Las provincias no tienen ese recurso. Entonces, mientras en la nación la caída es del 12-13% de la recaudación total, en las provincias está más cerca del 20%, y en municipios también, porque obviamente los municipios reciben recursos también de la coparticipación nacional. Claro. Fernando, buen día. Juan Estrasnoy te consulta. A propósito del segundo de los puntos que mencionabas, hay una visión que busca instalar el gobierno, a la que suscriben algunos economistas, que es que, una vez superado estos primeros meses de profunda recesión, va a venir un rebote rápido en B corta de la economía. Hay otro sector de analistas que dicen, no, esto la verdad que no se ve en ningún dato de la realidad por el momento. ¿Vos qué pensás? ¿Hay posibilidades de un rebote rápido de la economía después de esta recesión tan profunda, o la actividad va a tender a seguir languideciendo? Este año va a ser muy difícil que la actividad se recupere. Vas a tener un solo factor a favor, que es la cosecha agrícola, que te va a dar como una especie de oasis a mitad de año, digamos, la sensación de que no se está cayendo tanto, pero que es un espejismo, porque en realidad es simplemente que la cosecha del año pasado estuvo afectada por la sequía y que este año se va a recuperar. Ahora, todo el resto de la actividad económica, lo que la gente vive en la calle, va a ser muy difícil, porque Argentina es una economía en general que tiene poco comercio internacional. ¿Por qué digo esto? Porque una economía bastante cerrada depende mucho de la demanda. Si vos dependés mucho de la demanda y te cae el salario, las jubilaciones están congeladas en un piso muy muy bajo y ya no van a subir, tenés una suba de tarifas
que te afecta a los ingresos, la gente va a empezar a reasignar esos ingresos. Bueno, la demanda va a ser muy difícil que crezca. Entonces todos esos sectores vinculados con la demanda tienen un problema muy importante hacia adelante y va a ser muy difícil que se recuperen. Te agrego una cosa más. Lo que dijo el ministro respecto de las paritarias también es un problema para la recuperación. Recordemos que el ministro Caputo hace unos días dijo, no vamos a aceptar paritarias que superen nuestra... Bueno, si uno no espera una recuperación, si el ancla para bajar la inflación van a ser los salarios, entonces el problema que vas a tener es que la recuperación no va a existir. Eso sumado a algunos otros problemas que tienen otros sectores, como por ejemplo el sector de la construcción, en donde la caída de la brecha y la suba de la inflación en dólares por el esquema de política macroeconómica que puso el gobierno, hace que no sea rentable. Fernando, respecto del tema de tarifas que mencionabas recién, hiciste algunas estimaciones respecto del impacto dispar que hay en distintas zonas del país de lo que va a ser el aumento de gas aprobado, oficializado hace poquito. En algunas zonas va a ser muy pero muy fuerte, ¿verdad? La suba de gas muy superior a la media o a lo que anunció el gobierno. Lo que no se entiende del todo, digamos, de lo que hizo el gobierno, o sí se entiende, pero cuando uno lo entiende es complicado, es la enorme confusión tarifaria que generó. O sea, más allá del aumento, que ahora lo charlamos, lo que hay es una dificultad, digamos, imagínate que vos como consumidor quisieras estimar cuánto va a ser el impacto. Bueno, tengo que buscar qué tipo de consumidor sos, qué categoría y además en dónde vivís. ¿Por qué? Porque se movieron todos los cargos fijos y generaron diferencias muy grandes entre regiones y además entre tipos de usuarios. Entonces tenés una enorme variedad de casos. Más o menos por dónde anda la cosa, en gas estamos hablando de aumentos del cargo fijo nada más de entre 300 y 800% dependiendo de dónde vivís. Es decir, tenés que multiplicar tu tarifa en los cargos fijos por 4 o por 8, y eso tenés que agregarle que cuando el gobierno movió el costo del gas, también lo hizo diferente. ¿Por qué? Porque sacó todos los subsidios que había en la Patagonia, y en la Patagonia el costo que abrir, digamos, la hornalla, te cuesta muy diferente, o el aumento que tenés por eso es muy diferente si vivís en el sur que si vivís en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo. Le va a costar mucho a los consumidores saber cuánto va a ser la tarifa final. Ahora, lo que sí te puedo decir es que, para que nos demos un orden de magnitud, si antes pagabas 3.000 pesos o 4.000 pesos de cargo fijo, es decir, solamente por estar conectado a la red por bimestre, ahora vas a estar pagando por mes algo así como 50.000 a 100.000 pesos, solo por estar conectado, antes de consumir. Sí, sí, después te van a cobrar lo que consumas. O sea, imagínate el orden de magnitud de ese impacto tarifario. Tremendo tarifazo. Ahora, Fernando, las contradicciones, además de este gobierno que no le encuentra la vuelta, porque habla, por un lado, de que están con déficit fiscal cero, fantástico, celebran la bolsa, la baja del riesgo país, pero tenemos esta recesión, tenemos un ministro que le quiere poner tope o anular las paritarias, y ellos mismos que desregularon toda la economía ahora dicen a las prepagas se les fue la mano. Bueno, eso es... uno podría preguntarle al ministro, pero ¿la inflación no era un fenómeno monetario? Yo creo que más allá de eso, además, el gobierno ha conseguido ser muy efectivo en construir una ficción que es... El gran éxito del gobierno es la baja del dólar, claramente. Claro. Y ha conseguido construir esta ficción de que la baja del dólar se debe a que ahora los dólares son abundantes porque los pesos son escasos. Porque con licuadora, digamos. Pero eso es falso. Es completamente falso. La acumulación de reservas de estos meses, para hacer la cuenta muy rápido, que es una de las causas por las cuales baja el dólar, porque el mercado ve que el gobierno acumula reservas. Si el gobierno hubiera pagado las importaciones, la totalidad de las importaciones que la acumulación de reservas sería cero.
O sea, básicamente no es que que se acumularon reservas porque faltan pesos. Se acumularon reservas porque se puso un enorme cepo cambiario. Sí, con más deuda comercial. Peor del que estaba. Y además te agrego una cosa más. Hasta ahora, si uno toma lo que acumuló el gobierno, que sacando esto de las importaciones, lo que acumuló por reservas internacionales, pero le saca el bono que emitió el Banco Central en dólares, fíjate, más o menos acumuló entre 7 y 8 mil millones de dólares de reservas netas. Ahora, emitió un bono en dólar del Banco Central por 7 8 mil millones de dólares. Es decir, que el balance del Banco Central tampoco está mejor. Entonces, tenemos que tomar con precaución esas cosas porque la baja del dólar tiene esta credibilidad, digamos, el gobierno cree que está haciendo porque faltan pesos. Y en realidad es por el cepo cambiario y por la emisión de una enorme cantidad de deuda financiera en dólares que emitió el Banco Central. Claro, totalmente. Bueno, Fernando, otro tema el Banco Central, pero va a tener que ser para otro momento, Hay que seguir muy de cerca todo. Se han conocido en las últimas horas algunos informes ahí sobre el verdadero balance, bueno, muy controvertido. Fernando, gusto, como siempre, gracias, No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Fernando Morra, economista, porque hay que